¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a estar viendo la clase sobre historia universal, pero vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es la historia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿De qué se sirve? ¿No? Todas esas preguntas vamos a intentar responderlas el día de hoy en la clase que vamos a tener. Vamos a cambiar también la metodología. Ya no vamos a hacer material de estudios. Eso ya lo practicaron en Historia del Perú. Ahora les voy a dejar para que trabajen otras tareas. Y me la van a tener que copiar y colocarlas en su cuaderno y me van a tener que mandar el escaneo, la foto de lo que hayan hecho. ¿Está bien? Al final de la clase, durante la clase, les voy explicando lo que tienen que ir haciendo para cada uno de los temas que estoy proponiendo. Bien, vamos a empezar la clase como siempre. ¿Qué hacemos? Le damos las gracias a Diosito. Le damos las gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le pedimos que nos cuiden a nosotros, a nuestras familias, que cuide a nuestros papitos, que cuide a todos los peruanos y que le dé un pan de algo de comer, un pan, no, un pan no, un plato de comida a las personas que no tienen que comer. Bien, después de haber agradecido y dándole y pidiéndole cosas a Dios, vamos a empezar la clase del día de hoy. El estudio del pasado. Todas las sociedades han preservado en su memoria colectiva sucesos y personajes del pasado que consideran importantes. Hoy ese acto se ha constituido en una disciplina científica, la historia. ¿No? La historia no es que nazca como lo que conocemos ahora con lo que vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar el método científico, que es lo que van a conocer ustedes, lo van a ver bien, detenidamente, el método científico en materias como CTA. Porque el método científico tiene un procedimiento estándar de planificar las cosas para llegar a resultados que después serán difundidos. Esto lo hace todas las ciencias, ¿no? Por eso se llama métodos científicos. Es algo particular para todas las disciplinas que quieran ser ciencias. Entonces, la historia es una ciencia. ¿Cómo se llama la materia? Ciencias sociales, ¿no? Entonces, ciencias sociales va a significar que es una ciencia, pero está en merced, en función al comportamiento de las sociedades. Por eso va a ser más difícil la predicción, que es una de las pretensiones de la ciencia. La ciencia tiene esa pretensión, ¿no? De ser predictiva, que se pueda predecir lo que va a pasar. ¿Por qué no sucede eso con las ciencias sociales? Porque está dentro del hombre y el hombre tiene libertad, entonces siempre actúa de una manera particular de acuerdo a unas circunstancias dadas. Entonces hay libre albedrío, el hombre es un ser libre. Por la misma libertad que tiene el hombre, la pretensión de predecir lo que va a suceder, que es la pretensión de la ciencia, en las ciencias sociales va a ser más dificultoso. Pero igual tiene el mismo procedimiento. Como les digo, ¿no? Todas las sociedades han mirado su pasado. En ese sentido, todas las sociedades han hecho historia, pero no como la hacemos nosotros, como una ciencia social. Esa es la diferencia. Antes más eran como mitos, leyendas. Todos hemos escuchado hablar de algún mito, alguna leyenda. Si estuviéramos en clase, empezaría a contarle un mito griego que por lo regular me gustan mucho. Pero como no estamos en clase, en esta manera se me hace muy dificultoso porque me doy cuenta de que ni así ven todo el video. Si me pongo a contar mitos, los voy a hacer más largo y ni siquiera así lo van a terminar de ver. Así que vamos avanzando. Como les digo, hay tareas sobre lo que estoy explicando. ¿Está bien? La historia como ciencia social, ¿no? Estamos diciendo que dentro de las ciencias vamos a encontrar las ciencias matemáticas,
¿no? Está el álgebra, está la aritmética, trigonometría, ahí están las ciencias matemáticas, están las ciencias naturales, la biología, la química, la física, las ciencias de la naturaleza. También vamos a encontrar las ciencias sociales, la antropología, la arqueología, la historia. Todas van a pertenecer a la ciencia del comportamiento humano. Muchos van a decir inclusive la psicología, aunque yo no lo creo. Después las ciencias de la comunicación, la forma en la cual el ser humano se comunica, que también tiene una forma, un procedimiento estándar. Entonces son ciencias. Los otros no son ciencias. ¿Por qué? ¿Cómo se le puede llamar entonces? Un saber. Ciencia y saber. Ciencia es distinto por la pretensión que tiene. Como le digo, lo van a ver bien cuando vean el asunto de la ciencia y del método científico, pero necesito que más o menos tengan el contexto de lo que estoy hablando. Entonces, la historia es una ciencia, pero es una ciencia social. La palabra historia tiene origen griego y significa información obtenida mediante una búsqueda, es decir, investigación, información obtenida mediante una búsqueda. ¿Qué es eso? Investigación. Entonces, historia en griego significa eso, investigación. Eso es lo que hace la historia. Y ahora vamos a ver los procedimientos para hacer historia. ¿Qué es necesario si me quiero poner a hacer historia? Una cosa es ser historiador, otra cosa es ser profesor de historia. No es lo mismo, ¿no? El profesor de historia enseña lo que ha pasado. El historiador se mete dentro de los textos antiguos y los empieza a analizar y empieza a sacar conclusiones. No es lo mismo un profesor de historia que un historiador. Son disciplinas distintas. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero sí, el historiador es como más importante porque el profesor de historia hace lo que el historiador ya descubrió, ¿no? Entonces, el griego, el origen etimológico de la palabra historia, investigación, es decir, información obtenida mediante una búsqueda. En tal sentido se refiere al proceso de indagación que llevan a cabo los historiadores. Indagar, buscar, recolectar. ¿Qué recolecto? Fuentes. Todo el tiempo. Es con lo que van a estar trabajando los historiadores. Fuentes. Es lo que todo el tiempo, la clase del día de hoy solo va a ser para ver este asunto. Fuentes. Pero la historia como actividad científica es muy reciente. Como actividad científica, no confundamos, porque estamos diciendo que desde la prehistoria, si las personas hablaban sobre que antes existía un dios, un rey que era un dios, eso ya está siendo historia, porque está hablando sobre la antigüedad, está hablando sobre un proceso histórico, pero lo que nos está diciendo es que como actividad científica, la historia es reciente. ¿En qué sentido? A que tiene estos pasos, esta metodología que va a seguir dentro de lo que va a ser el método científico. ¿Cuáles son? Ahora los vamos a ver los pasos del método científico. Al principio, la historia trataba de dar explicaciones sobre el origen de un pueblo, el poder, etcétera, a partir de mitos y leyendas. Todos hemos estudiado cuando hemos estado en primaria el mito de origen de los incas, ¿no? Hay dos mitos de origen, el de los hermanos Ayar y el de Manco Cápac y Mamahoyo. Uno lo va a decir Besancios y el otro va a decirlo el Inca Garcilaso de la Vega. En uno salen de una pareja del lago Titicaca y llegan hasta el Cusco, en donde entierran una vara. En otro son un grupo de hermanos y solamente uno llega, ¿no? Entonces hay matices en leyendas de origen. ¿En qué se van a asimilar? ¿En qué podemos encontrar la similitud hasta con Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, bueno, nosotros pensamos que esa es la verdad,
¿no? Porque es la Biblia, pero igual no deja de ser, en historia lo entenderíamos como una leyenda, ¿no? Es un origen de la civilización del hombre, de la civilización cristiana, de la civilización judía. ¿Cómo va a iniciarse esta civilización? A partir de un primer hombre que se va a llamar Adán, una primera mujer que se va a llamar Eva, siempre hay, ¿no? Alguien que va a ser primero. Entonces vemos mitos y leyendas. ¿Por qué mitos y leyendas? ¿Por qué no lo digo que Adán y Eva es la realidad? Porque estamos en clase de historia. Si estuviéramos en clase de religión, lo tomaríamos como realidad. Pero en la clase de historia lo tomamos todos como si fueran mitos y leyendas. Bien, mitos y leyendas. Luego, Herodoto y Tucídides, los griegos, siempre los griegos. Herodoto y Tucídides van a ser los primeros investigadores. ¿Qué significaba investigación? Historia, es decir, historiadores griegos. Herodoto y Tucídides empezaron a dar explicaciones racionales sobre los hechos. No era que eran dioses, eran seres humanos normales que salieron y estaban buscando un lugar con mejor clima para poder cultivar a sus animalitos, a sus plantas, para cuidar animales, con mejores pastos, o estaban huyendo de persecuciones políticas. Empiezan a dar explicación racional a los hechos y lo sacan del asunto del mito y la leyenda, que Dios que bajó. Eso, si aparece un Dios, es un mito, una leyenda o religión. Aquí en la historia todos son hechos racionales. Esa es la diferencia entre la historia y un mito, pero están relacionados porque hablan sobre lo mismo, un pasado remoto. A partir de mitos y leyendas, bueno, Herodoto y Tucídides empezaron a dar explicaciones sobre hechos racionales, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Están medidos a partir del uso de la razón. Esa es la diferencia de la historia con los mitos griegos o la mitología judía, cristiana, qué sé yo. En el siglo XVIII comenzaron a estudiarse aspectos colectivos de la sociedad y hechos de la vida cotidiana. En la actualidad, la historia es considerada como una ciencia social. Ciencia porque sigue el método científico y social porque habla de las personas. Porque indaga, estudia el pasado, ¿no? Aplicando el método científico. Si aplica el método científico, es una ciencia. ¿Cuál es el método científico? ¿Cuáles son los pasos del método científico? Así, el historiador desarrollará una serie de pasos. Primero, una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? El historiador debe elegir el campo de estudio y enunciar preguntas que sean relevantes. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo cuando los hombres partieron del lago Titicaca? ¿No? Entonces, preguntas que favorezcan al desarrollo de investigación, partir de una hipótesis, ¿no? Estaban huyendo del clima, estaban huyendo de que los estaban persiguiendo, no era de que Diosito los envió, no era de que los dioses los estaban dirigiendo, ¿no? Todas son hipótesis que están planteadas en relación a un suceso, más que a un suceso, a un campo de estudio particular, ¿no? Entonces, al del clima, al del poder, eso es lo que está mirando el historiador. El historiador necesita una hipótesis en la cual empezar su investigación, ¿no? Es mi tesis, y de ahí se empieza a desarrollar. La búsqueda de fuentes. El historiador decide qué fuentes le van a ser útiles y las recopila, ¿no? Entonces empiezo a recopilar. Quiero investigar sobre algo reciente. Por ejemplo, quiero investigar sobre la independencia del Perú. ¿Qué es lo que debería investigar? ¿No? Los diarios de la época, cartas de las personas de la época, libros de historia que se han escrito al respecto. ¿Qué no debo de investigar? ¿No? Todo aquello que no me sea útil. Por ejemplo,
que estén hablando sobre la cocina de la época. Yo no quiero investigar sobre la cocina, quiero investigar sobre la independencia. Entonces empiezo a segregar la información que me va a ser adecuada para el uso que estoy buscando. El estudio de las fuentes. Primero, la búsqueda de las fuentes. Luego, el estudio de las fuentes. Antes tiene que haber un estado de la cuestión. El historiador debe leer todo lo que se ha investigado sobre el tema, ¿no? Eso es básico. Si yo quiero hacer una investigación, hay un montón de gente que ha escrito al respecto. Tengo que leer todo lo que se ha escrito al respecto. ¿Por qué? Porque quizás alguien ya ha dicho lo que yo quiero decir, ¿no? Y lo ha dicho mejor que yo. Entonces, ¿para qué lo voy a volver a repetir? Por eso hay que leerlo todo. Y así también van surgiendo nuevas ideas. A eso se le llama el estado de la cuestión. ¿Cómo está el estado de la cuestión de la independencia? Después va a venir el estudio de las fuentes. Todo lo que me sirva para investigar el tema de la independencia. Después, el estudio de las fuentes. El historiador analiza las fuentes y rechaza las que no son confiables. Por ejemplo, encuentro que un señor agarra una carta de una señora y dice, sí, han muerto millones de personas. ¿Cómo van a morir millones de personas si solamente habían 2 millones en todo, en la época, en todo el Perú durante la época de la colonia? Eso no es válido, porque no tiene sentido. ¿Cómo van a morir 10 millones? ¿No? Me está mintiendo. Entonces, esa fuente está descartada porque no es válida. ¿Me dejo entender? Primero, la hipótesis, una tesis, una hipótesis. Después hago la búsqueda de la cuestión, reviso toda la información. Después, búsqueda de fuentes, ¿no? Después hago un estudio de las fuentes, selecciono las fuentes y después llego a una conclusión. El historiador sintetiza y relaciona los datos que ha investigado y responde las preguntas iniciales. En las preguntas iniciales van a estar las que van a estar planteadas en mi hipótesis. Por ejemplo, en mi hipótesis voy a plantearme que la independencia fue mala para el Perú. Entonces, al final podré corroborar después de toda la investigación que he hecho si fue mala o si fue buena. O puedo, a través de toda la investigación que hice, concluir de que yo tenía razón, de que era mala, o concluir todo lo contrario. No. Por todo lo que voy a enumerar, mi hipótesis inicial no es esta, sino tiene otra conclusión aparte. Así se construye la historia, ¿no? Y después de la conclusión, ¿qué tengo que hacer? La divulgación del conocimiento. El historiador escribe un artículo o un libro para que se conozca lo investigado. El último paso es tan importante como el primero. El conocimiento no puede quedarse solo para mí. El conocimiento tiene que ser difundido, tiene que ser divulgado entre todas las personas para que si hay alguien que no está de acuerdo con argumentos o siguiendo los pasos de mi investigación, diga, mira, acá te equivocaste, eso que estaba planteando no era tan así, o esta fuente no era la adecuada. Entonces, siempre uno tiene que poner al final, ¿no?, divulgar todo su conocimiento. Esos son los pasos del método científico. Si una persona ha seguido todos esos pasos, está haciendo ciencia. Si estás haciendo ciencia, la historia es una ciencia. Por eso le decimos que la historia es una ciencia. ¿Por qué decimos que la historia es una ciencia? Porque sigue los pasos del método científico. Si hemos encontrado que todo lo que hemos investigado va a seguir esta estructura, puedo decir que mi investigación es una investigación científica dentro de la historia. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Espero que sí. Porque les estoy dejando análisis de fuentes, varias análisis de fuentes en las tareas que están haciendo. Ustedes lo que me tienen que hacer es hacer su propio seguimiento de las preguntas que estoy analizando ahí. Ya les estoy diciendo lo que tienen que hacer.
Después no me pregunten porque voy a llegar a la conclusión ni siquiera de que me están viendo. Es como si no estuvieran escuchando la explicación. La parte decisiva de la metodología de la interpretación, es decir, la explicación de las causas de un proceso y las motivaciones que tuvieron sus protagonistas para actuar como lo hicieron. La historia es una disciplina fundamental, pues permite a las sociedades conocer su pasado, entender su presente y construir su futuro, ¿no? Entonces hay un montón de motivos por el cual la historia es importante, ¿no? Entonces conocer mi pasado, entender mi presente y construir mi futuro. Siempre estamos en este camino sobre construyendo la historia. No se agota, es como la verdad. Por más que yo diga un montón de cosas, la verdad no se agota en lo que yo digo. La historia tampoco. El pasado nunca se agota en lo que yo digo. Eso es lo interesante de la historia. La historia, una ciencia interdisciplinaria. ¿Qué significa? Que necesita de muchas disciplinas para poderse realizar. Bien, la historia, una ciencia interdisciplinaria. La historia, como ciencia, recurre a la ayuda de otras ciencias. ¿Qué otras ciencias? La economía, la sociología, la ciencia política. ¿Para qué? Para validar sus propias conclusiones. Por eso se dice que el estudio del pasado es un estudio interdisciplinario. Además, una serie de disciplinas auxiliares se ocupan de técnicas específicas en estudio del pasado. Cuando uno quiere hacer historia, no solamente está investigando un asunto específico del pasado, está investigando cómo eran las relaciones sociales, cómo eran las relaciones económicas, ¿no? Entonces, si voy a investigar cómo era el espacio donde estaba viviendo, si voy a investigar cómo eran las relaciones sociales, voy a recurrir a la sociología. Si voy a investigar cómo eran las relaciones económicas, voy a recurrir a la economía. Cómo era el espacio geográfico, voy a recurrir a la geografía. La historia por sí sola no se da. La historia, para que se dé, debe nutrirse de otras disciplinas que la van a nutrir. ¿Para qué? Para que den una mejor explicación de lo que ha sucedido. ¿Cuáles son estas disciplinas? ¿No? La geología. La geología determina la antigüedad de las capas en el terreno y lo que se produce en los hallazgos arqueológicos. Eso es la geología, el estudio del terreno, el estudio de la tierra. Por ejemplo, estamos analizando o hemos analizado toda la mitad del año las culturas preincaicas. Sí hemos analizado las culturas preincaicas, qué es lo que ha tenido que hacer, porque hemos dicho, ya lo hemos dicho, que para estas personas, para que hagan el estudio de estas culturas que no tenían libros, que no tenemos nada escrito de lo que sucedía, nos hemos tenido que guiar sobre lo que hicieron. Por ejemplo, el estudio de la cerámica, pero no tan solo eso, también el estudio del lugar donde vivían, ¿no? Entonces, para ver, por ejemplo, los nazcas, el nazca intermedio, el nazca clásico, cómo distingo tal o cual nazca, de acuerdo también a la arquitectura que se va encontrando de los lugares en donde vivían. Entonces, y para eso, ¿cómo lo sé? El estudio de la tierra, geología, el estudio de la tierra. Entonces se va investigando el lugar en donde se estaban haciendo las excavaciones. ¿En qué lugar se enterró esto? ¿Qué pasó para que se enterrara? ¿Cómo acabaron los Huari? ¿Por qué terminaron los Huari? Ver los enterramientos de sus edificios, porque habíamos hablado de sus centros urbanos. Por eso es importante. Esto de acá, ya tengo los conocimientos previos que hemos estado trabajando toda la mitad de año como para entenderlo mejor. ¿Me están siguiendo? La geología, como les digo, la historia es una ciencia interdisciplinaria. Se sirve de otras disciplinas.
¿Qué disciplinas? Las que estoy diciéndoles. Primero, la geología. Segundo, la epigrafía. Estudia e interpreta las inscripciones antiguas, ¿no? Por ejemplo, la estela de Raimondi. No hay un alfabeto, pero hay inscripciones, inscripciones pictográficas. Estudiar eso, ¿qué representaban? ¿A quién le estaban hablando? Sobre sus dioses. Ah, entonces era una cultura muy religiosa, por eso podemos inferir cosas, ¿no? ¿Cuál es su principal obra arquitectónica? El templo de los Chavín. Ah, entonces era muy importante el sacerdote. Podemos llegar a conclusiones de acuerdo a lo que otras disciplinas nos van dando también de recursos para entender a esa cultura. ¿Me van siguiendo? Geología, epigrafía, inscripciones antiguas. La numismática, por ejemplo, si quiero entender, ahora vamos a ver el mundo romano. ¿Y cómo interpreto el mundo romano? Tenían monedas, tenían medallas. Entonces, si encuentro ello, puedo entender, ah, miran, había una medalla del emperador Nero. ¡Wow! ¡Qué importante era el emperador! Porque la figura más importante va a estar en la medalla, en la moneda. ¿Quiénes estaban los emperadores? Ah, entonces era verdad, los emperadores tenían mucho poder. Así se va llegando a conclusiones. La numismática se ocupa del estudio de las monedas y las medallas antiguas. La arqueología se encarga de conocer las sociedades del pasado por medio de los restos materiales que dejaron, ¿no? El estudio de las reliquias arqueológicas. Por ejemplo, estamos hablando de los Chavín. Hemos visto los chachapoyas que les decía, ¿no? Entonces les hablaba, cuando hablábamos sobre los chachapoyas, de los sarcófagos que tenían, los restos arqueológicos, la gran muralla de Cuelap en Chachapoya. Todo eso me va a servir para entender la civilización de los chachapoyas, ¿no? Entonces, cada una de estas disciplinas aporta desde su propia naturaleza para el auxilio de la historia. La historia se auxilia de todas estas disciplinas: arqueología, geología, numismática, ¿no? ¿Qué más? Paleografía, epigrafía también, ¿no? Paleografía analiza los documentos antiguos. ¿Qué tipo de documentos? Ahora, cuando vamos a ver, por ejemplo, a los griegos, vamos a ver que los griegos tenían una serie de tratados. Todo el tiempo tenían tratados sobre medicina, sobre filosofía. Entonces, también me permite entender la cultura griega. Si puedo entender estos documentos, entiendo la cultura. ¿Cómo entiendo estos documentos? Paleografía, porque eso no hace la historia, y eso lo hace otra disciplina científica. ¿Quién? La paleografía. Otro, paleontología, ¿no? Estudia los seres vivos de épocas antiguas a partir de sus restos fósiles. Hay un alumno del tercero de secundaria, él va a ser paleontólogo. Desde que yo lo conozco y está conmigo desde primero de secundaria, todo el tiempo, no, profesor, todo se lo sabe de los dinosaurios. Usted pregúntele cualquier cosa, se lo voy a presentar de repente el año que viene, cualquier dinosaurio, a qué periodo pertenecía, de qué se alimentaban, qué tipo era, todo de los dinosaurios él lo sabía. ¿Y cómo sabe tanto? Paleontología. El paleontólogo se encarga de justamente investigar estos vestigios de los seres vivos de épocas muy antiguas. Todas estas disciplinas ayudan a la construcción de la historia. La historia se auxilia de estas disciplinas. La historia en la vida cotidiana. Durante mucho tiempo se consideró que la historia solamente debía consignar grandes cambios y la vida de personajes ilustres como reyes, científicos o artistas, ¿no? Cuando uno mira los tratados de Tucídides, los tratados de Heródoto, no está hablando de cómo vivía la gente en esa época, está hablando de las grandes personas. ¿Por qué? Porque se pensaban que esas personas
construían la historia. Ahora ya no tenemos esta concepción de historia. Sin embargo, desde el principio del siglo XX, los historiadores se han interesado en ampliar su área tradicional de investigación, incluyendo ámbitos como las costumbres alimentarias, la vida espiritual, las actividades lúdicas, ¿sí? Cómo se divertían, de las sociedades y ya no de los personajes. Están hablando de cómo era la sociedad en esta época, cómo era la sociedad donde se desarrolló Platón, cómo era la sociedad donde se desarrolló Napoleón Bonaparte, cómo es que en nuestra sociedad va a surgir un Napoleón Bonaparte, que estudió desde lo que comía hasta de cómo era su entorno familiar, cómo era su contexto, ¿no? Es otro el enfoque, poner foco, ¿no? Enfoque es donde se pone un foco. Entonces, otro es el enfoque que se tiene de la historia. Ya no es el rey Ananubis cuarto del periodo del Bajo Egipto. No, ya no. No de que me nombran todas sus acciones y todo lo que hizo. No, sino era cómo era la vida. Ahora a los historiadores les interesa más saber cómo era la vida del pueblo egipcio durante el emperador Anubis, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo era la vida cuando Cleopatra regentaba Egipto. Entonces, ahora es distinto lo que se quiere de la geografía, de la historia, ¿no? Ya no tan solo es enumerar a estos personajes, sino a las sociedades. La vida espiritual, las actividades lúdicas de las sociedades para obtener una visión integral del pasado. Esta propuesta plantea algunas modificaciones frente a la historia tradicional. ¿Cuáles son las modificaciones? La primera, en sus temas de investigación, estudia la vida cotidiana de los sectores sociales antes que los grandes sucesos de la historia. Ya no quiere saber la historia, el gran suceso. Ay, tal fecha 476 se acaba la edad. No, cómo se vivía en la edad antigua, cómo era el sistema económico en la edad antigua, cómo era el sistema económico durante la Edad Media. Eso es lo que está planteando la historia en la actualidad, ¿no? Entonces se va cambiando el tema de la investigación. Ya no es el hecho histórico, que vinieron los bárbaros, que destruyeron Roma, que saquearon Roma, que quemaron. No, ya no interesa eso, ya se sabe. Ahora lo que se quiere saber es todo el contexto para que eso surgiera. En su metodología, que va a incluir fuentes históricas, todo objeto que permita comprender alguna faceta del pasado, fotos, ropa, publicidad, todo sirve, ¿no? Leía hace un tiempo un trabajo bien interesante sobre Estados Unidos. Estados Unidos es el nuevo imperio colonizador en el mundo, y el investigador tomaba fotos, había recolectado fotos. Había un niñito en un pueblito en la India con su botella tomando su Coca-Cola. No tenía agua en el pueblo, pero tomaba Coca-Cola, ¿no? Otro niñito en el África con su polito que decía Star Wars o Avengers, imagínense, ¿no? Avengers, ¿no? Entonces, entonces la tesis de este autor era la forma en cómo Estados Unidos ha llegado a todos los lugares del planeta con su cultura, por los ejemplos que les acabo de dar. Nosotros, ok, bye bye, ¿no? Todo el tiempo estamos teniendo dentro de nuestro lenguaje o la cultura que manejamos es una cultura que está influenciada por Estados Unidos, pero no solo nosotros, el mundo. Entonces esa era la tesis del autor, que a través de estas imágenes mostraba cómo Estados Unidos dominaba el mundo, inclusive hasta en los lugares en donde parecía que no podía dominar, ¿no? A eso me refiero. Miren, ¿no? En la metodología el autor empleaba gaseosa, la publicidad, empleaba el polito de Avengers,
¿no? La gaseosa Coca-Cola, todos nace de dónde? De Estados Unidos. Entonces es como Estados Unidos ha conquistado el mundo, ¿no? Entonces así es como funciona la historia ahora. Tema, las fuentes de la historia, ¿no? Entonces estamos viendo por qué decimos que la historia es una ciencia social, cuáles son las ciencias auxiliares que auxilian a la historia y qué función tienen. Y ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de la historia de las cuales uno se tiene que nutrir. Los historiadores, a diferencia de otros científicos, no pueden analizar o recrear el pasado en un laboratorio, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, recrear el Big Bang, existe el CERN, ¿no? Han visto, busquen, ahí es bien interesante para los que les interese la ciencia, cómo funciona el CERN. Está en Europa y quisieron recrear a través de un proyecto monumental cómo se recreó el Big Bang. Entonces, la colisión de las partículas iniciales. Entonces, el mundo científico puede hacerlo. ¿Por qué? Porque son solamente experimentos científicos. En historia, ¿cómo recreó el pasado si ya están muertos? Entonces, es más difícil, a pesar de que también es una ciencia, pero necesita otra manera de recrear el pasado. ¿Cómo lo va a hacer? No puede recrear el pasado en un laboratorio, por el ejemplo que les acabo de dar. En consecuencia, es fundamental para ellos examinar cualquier vestigio o testimonio dejado por las sociedades. A estos testimonios se le va a llamar fuente. Todo lo que ha dejado el pasado va a ser una fuente, ¿no? Fuente, para eso tenemos que ver la fuente de donde sale el agua, ¿no? El agua sale de una fuente, entonces eso es la fuente, de donde salen cosas. Por eso es el nombre, fuente, de donde salen cosas que uno investiga. Entonces, van a haber dos tipos de fuentes. Las fuentes históricas pueden ser muy diversas, por ello suelen agruparse en dos secciones según su relación temporal con el pasado. Van a ser primarias o secundarias. Primarias son producidas en la época analizada. Por ejemplo, el Acta de Independencia del Perú. El ejemplo que les decía, yo quiero ponerme a investigar la independencia del Perú. ¿Qué es lo que debo de investigar? Siguiendo el asunto de la fuente. Fuente primaria sería el Acta de Independencia donde todos firmaron. Ah, mira lo que están diciendo. Y fuente secundaria, ¿cuál sería? Interpretaciones de las fuentes primarias, es decir, un libro que me hable sobre la independencia del Perú, basado en el que me esté contando cómo fue la independencia del Perú. Fuente secundaria. Fuente primaria, lo que los actores mismos estuvieron haciendo en ese momento. Y fuente secundaria, lo que se ha escrito sobre ese momento. Fuente secundaria, interpretaciones de fuentes primarias. Por ejemplo, un libro sobre la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, según su relación con el pasado, su relación temporal con el pasado van a ser primarias o secundarias. Y según el tipo de información pueden ser orales. Por ejemplo, las leyendas, las tradiciones, lo que se van contando de padres a hijos, de hijos a nietos, a bisnietos y hasta tataranietos, ¿no? Fuentes orales, todo lo que se va contando. Hay un libro genial de Mario Vargas Llosa que se llama El Hablador, en donde hay una persona en la selva que va de pueblo en pueblo narrando el origen del mundo para la gente que vive en la selva, ¿no? Se llama El Hablador. Por eso se llama así, porque va de pueblito en pueblito narrando cómo se crea el mundo para estas tribus amazónicas, ¿no? Entonces son fuentes orales, uno puede analizar eso. También hay fuentes materiales, fósiles, obras de arte, monedas. Entonces, también siguiendo el tipo de información, pueden ser fuentes orales, lo que uno va contando, fuentes materiales, lo que encuentro, la cerámica para todo el mundo antiguo, los escritos, ¿no? Cartas, libros, decretos, cualquier cosa que haya sido escrita en esa época me va a servir para analizar esa época.
Otros tipos de fuente que ya es más reciente, audiovisual, fotografías, películas, grabaciones, ¿no? Fuentes audiovisuales que me ayuden visualmente o auditivamente para escuchar cómo hablaban el idioma castellano hace 100 años nuestros abuelitos. ¿Cuáles eran las jergas que utilizaban? ¿Utilizaban las mismas jergas? Decían, tienes una chapa, ¿no? El bacán del salón. ¿Cuáles eran las jergas que utilizaban? Entonces me puedo servir de lo que están ellos hablando a partir de sus de grabaciones de la época, películas de la época. Tipo de información proporcionada por la fuente. No todas las fuentes proporcionan la misma clase de información. Cada una de ellas brinda datos específicos sobre algún ámbito del pasado. Por ello, es importante que el historiador sepa distinguir y utilizar la información que suministra cada fuente que está examinando. ¿No? Entonces, por eso es importante. Esta es una fuente escrita y tendrá más valor quizás que una fuente arqueológica, ¿no? Que una fuente, perdón, material, así la estamos denominando. ¿Por qué? Porque estoy escuchándolo literalmente, no estoy sacando ninguna conclusión, es lo que la persona está diciendo. Entonces, según su material, según su momento, en el que dos tipos de fuentes, ¿no? Según en el momento en el que van a ser construidas, primarias o secundarias, según su materialidad, orales, escritas, cada un tipo de fuente también tiene un peso, no todas tienen el mismo valor. Validación y confrontación de las fuentes. ¿Todas las fuentes son igual de válidas? Si quisieras saber cómo fue la vida de tu familia antes de que nacieras, ¿a qué recurrirías? A fuentes audiovisuales, por ejemplo, fotos, video, alguna grabación, etcétera, o a tus abuelos y tíos. Sin embargo, los datos que podrían aportarte serían solamente una recreación, por lo que habría cosas que no podrías saber nunca. No todos los rastros del pasado son confiables. Hay fuentes que, por proceder de un periodo muy lejano al hecho que se documentan, probablemente no recreen los acontecimientos de una manera confiable. Otras fuentes, al ser producidas sin tener en cuenta la rigurosidad que lo recrean, brindan una imagen distorsionada del pasado. Por lo tanto, es indispensable comprobar la validez de las fuentes, es decir, si se puede o no confiar en ellos. Por ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Es confiable la fuente que hable, aunque sea la misma época, y que se escriba desde el Perú sobre la Revolución Francesa? Está muy lejos, ¿no? O sobre la Revolución China, que hable, por ejemplo, ¿no? Aquí en Perú hubieron, durante la época de los españoles, ¿no? Hubo epidemias en la China. ¿Puede ser confiable lo que se diga en el Perú de lo que sucedía en la China? Hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque está muy lejos, espacialmente, temporalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que se requiere, lo que se dice con que hay que tomar toda la fuente con sumo cuidado, por el lugar en donde se encuentran, por la época en la que les están construyendo, por quién lo está construyendo, con qué objetivo está queriendo hacerlo, qué quiere que yo crea. También hay que pensar en eso. Para comprobar la autenticidad de las fuentes, los historiadores comparan fuentes. Entonces, ¿cómo hago? Comparo, ¿no? Entonces, tiene que haber un montón de fuentes y todas ellas me tienen que decir lo mismo. Si hay alguna que no me está diciendo lo mismo que la otra, entonces una de las dos está equivocada. Así, después de varios puntos de vista sobre un mismo hecho, puede reconstruirse lo sucedido de una manera más fiel a la real. No es que uno esté mintiendo y el otro esté diciendo la verdad, es que quizás también lo está viendo desde un punto de vista distinto. Entonces, si reúno todas las fuentes, puedo tener una mejor vista del hecho en concreto.
Un aspecto importante en su trabajo es que procura no alterar las fuentes ni dejar de lado algunas eh, para alcanzar un grado de fidelidad y objetividad. No se puede dejar de lado ninguna fuente. Todas son necesarias, ¿no? Pero uno tiene que saber discernir y sacar sus propias conclusiones. La manipulación de las fuentes. La historia no siempre ha sido concebida como una disciplina que busca esclarecer el pasado, ya que en algunas oportunidades ha servido más bien para ocultar, ¿no? O minimizar estos hechos o personajes incómodos para quienes detentaban el poder. A esto se refería el escritor George Orwell, que tiene un libro genial, 1984. ¿Qué están leyendo, chicos? ¿Recuerdan que habíamos quedado en que íbamos a leer varias cosas este año? Ninguno me ha dicho nada sobre lo que está leyendo este año. Ninguno. Vamos a tener dentro de poco exposiciones. Es la tercera vez que se los digo. Ya deberían de estar preparando. Tampoco nadie me ha dicho qué tema quiere trabajar en la exposición que va a hacer. Yo se la voy a dar y van a tener muy poco tiempo para poderla presentar. ¿Está bien? Pero nadie me está mirando, me parece. A esto se refería el escritor George Orwell cuando afirmaba que la historia la escriben los vencedores. En ocasiones, las narraciones históricas obedecen a intereses o a la manera de pensar de individuos o sectores sociales específicos. Una forma de falsificar la historia es mediante la manipulación de fuentes históricas, con el fin de elaborar una versión interesada de un acontecimiento histórico, para lo cual se omite o adultera algún resto o vestigio del pasado, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir ese historiador cuando me está diciendo eso? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿De verdad es tan desinteresado lo que me está proponiendo? ¿O está queriendo o subyace dentro de lo que me está diciendo alguna forma de adoctrinamiento o de falsear algunos otros actos? Todo hay que verlo. Para poder entender bien el pasado hay que entender bien todo lo que las fuentes nos están proporcionando. Como les dije, hay varios tareas que ya les he dicho durante la explicación de la clase que me tienen que hacer, ¿no? Entonces, la otra parte sobre las fuentes. Revisen lo que está ahí, revisen lo que les estoy poniendo para que eso sea lo que me completen, ¿no? Espero que la clase les haya servido para entender algo. Voy a revisar sus trabajos. Como les digo, estamos cambiando ya la metodología. Ya no es material de estudio, van a ser trabajos sobre lo que voy explicando. Espero que tengan un buen día, chicos. Me van diciendo, por favor, los temas que van a querer exponer. Me van diciendo también si es que no están entendiendo algo. ¿Qué más tenemos presente? Sí. ¿Qué están leyendo? Nadie me ha dicho nada, lo vuelvo a repetir. A ver si me lo van diciendo. ¿Qué estoy leyendo? Mi profesor, estoy leyendo tal cosa. Listo, ¿no? Tengan un buen día, chicos. Nos estamos viendo. Chau.